Llega el momento también de que hagamos una incursión en el terreno de la psicología, que como siempre, en este caso, en este programa, hemos cuidado muchísimo, en esta ocasión de la mano de nuestra compañera, en este caso, de Libertad Reyes Mellado, que nos va a poner, como siempre, ese punto importante para cuidarnos también psicológicamente hablando y mucho más en estos tiempos que corren. Así que vamos a darle la bienvenida, como siempre. Libertad, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre, un placer poder estar en un pequeño hueco de la semana con vosotros y con todas vosotras. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Libertad. Bueno, pues un tema que a todos nos tiene realmente sobrecogidos y es el tema del COVID, ese COVID que desde luego, como ya todo el mundo sabe, es algo con lo que venimos conviviendo desde hace ya bastantes meses, pero que en muchas ocasiones nos pone incluso todavía mucho más en el filo de la navaja, porque a lo mejor, bueno, pues nos dan la noticia de que tenemos el COVID. ¿Qué ocurre cuando recibimos esa noticia de que tenemos el COVID? ¿Cómo afecta eso psicológicamente a las personas, Libertad? Pues si las personas que nos están escuchando, muchas de ellas que nos estarán escuchando ahora mismo, son positivas en COVID o le habrán dado la noticia de que son positivas en COVID y le habrá llegado esa noticia antes o temprano en estos días debido al aumento que hay el nivel de contagio. Si es así, posiblemente hayan tenido un cuadro de síntomas o un cuadro de efectos psicológicos. ¿Y qué efecto psicológico tiene el que me llegue la noticia del COVID? Es decir, si yo de repente me dicen que soy positivo y que tengo el COVID-19 en estos momentos, ¿qué efectos psicológicos tiene? Sobre todo y de forma muy general va a aparecer las sensaciones o va a aparecer las emociones del miedo y la ansiedad. Esto es así en todos los seres humanos. Cada ser humano lo va a vivir de una diferente forma o lo va a interpretar de una diferente forma. En mayor gravedad, en menor gravedad. Hay personas que van a sentir más miedo, otras que van a sentir menos. Hay personas que van a sentir ansiedad, otras que van a sentir menos. Pero de forma general, el ser humano cuando le llega una situación anormal, lo normal es que responda con ansiedad y con miedo. Por tanto, una de las primeras repercusiones que tiene el recibir la noticia del COVID es que esté sintiendo miedo o que esté sintiendo ansiedad, nerviosismo, inquietud. Cada persona en su medida, pero esto es lo normal de todas las personas porque, como decimos, es la forma que tenemos de afrontar aquellas situaciones que nos llegan nuevas. ¿Cuáles son los efectos psicológicos de padecer el COVID? Es decir, ¿qué puedo estar sintiendo? Lo primero que hemos dicho, el miedo y la ansiedad. Pero un aspecto muy importante del miedo y la ansiedad es que no tenemos que bloquearlo. Como decimos y volvemos a repetir, es normal sentir miedo y ansiedad si te han dicho que eres positivo en COVID. Lo que tenemos que intentar en la medida de lo posible es no bloquear ese miedo o no bloquear esa ansiedad o intentar en la medida de lo posible como bloquearla. Hay que dejarla pasar. Con nosotros como ser humano, nosotros como seres pensantes, es normal que de alguna manera tengamos que transmitir, exteriorizar, hablar de ese miedo y de esa ansiedad. Es como si de repente llegara a nuestra vida un caballo desbocado. Pues ese caballo desbocado no tenemos que intentar reducirlo, no tenemos que intentar bloquearlo, lo que tenemos que intentar es manejarlo. Primero respetarlo, que esté así, de esa manera, que esté desbocado y después aprender a reconducirlo. ¿Esto qué significa? Pues que si te sientes miedo o sientes ansiedad, no temas en tener miedo o ansiedad, es decir, no temas porque te sientas así, no temas porque no te sientas culpable porque tienes esas sensaciones, no te sientas más frágil o no te sientas más débil. Es algo totalmente normal, como decimos, en todos los seres humanos que aparezca esas inquietudes, ese nerviosismo, esa respuesta de ansiedad y que aparezca ese miedo. Otro de los efectos psicológicos que tiene el tener el COVID es la pérdida de sensación de control. De repente me tengo que cambiar la película. Me dicen que soy positivo en COVID y tengo que cambiar la película en mi vida. Me privan de libertad porque tengo que estar en un sitio encerrado durante un número de días, me privan de ir al trabajo, me privan de mi rutina diaria, me privan de aquellas cosas que tengo que hacer y por tanto hay un cambio de película y aparece la sensación de como que no controlo la situación que tengo, que estoy totalmente a manos de lo que me digan que tengo que hacer. Por eso es importante cuando recibimos la noticia de que somos un COVID positivo, recuperar en la medida de lo posible esa sensación de control con mi nueva película, con esa adaptación. Es decir, si yo tengo que estar ahora 10 días, 14 días, 15 días en casa
haciendo un confinamiento de una determinada manera, lo que me va a dar control es intentar en la medida posible hacer esa rutina nueva, porque la sensación de que se me escapa el control o esa sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, puede generarme que aumente ese miedo y que aumente esa inseguridad. Y otro de los efectos psicológicos que aparece cuando a una persona se le da la noticia de que es COVID positivo es la sensación de culpa. Y esto sí es muy característico exclusivamente del COVID. ¿Por qué? Pues porque tengo miedo a si he contagiado a otra persona, si he afectado a otra persona, me siento responsable, me siento culpable. Y esas sensaciones de responsabilidad, de culpabilidad, cada persona la tiene que lidiar en la medida de lo posible en función de lo que ha hecho. Es decir, en función de si ha sido algo que se le ha descontrolado, si ha sido algo que ha controlado, si ha sido algo que se ha escapado de su responsabilidad y en la medida de lo posible no sentirse más culpable por tener una enfermedad que ha llegado a su vida y de la cual en la mayoría de las ocasiones a lo mejor no se ha podido elegir. Por tanto, 3 cosas principales o 3 efectos psicológicos que tiene una persona que le llega al COVID: el miedo y la ansiedad, la incertidumbre y el no tener capacidad de control, y tercero, aparece una culpabilidad a saber si he contagiado o no he contagiado a otras personas. Pues sí, pues la situación realmente la están viviendo muchas personas, Libertad, desgraciadamente estos días con el aumento de los casos. Pero, ¿qué podríamos aconsejarle? ¿Qué pueden hacer estas personas? ¿Cómo sobrellevar, por ejemplo, esta situación que tú nos cuentas de esas personas que de pronto reciben la noticia de que son positivos en COVID? Bueno, pues aquí van una serie de recomendaciones para aquellas personas que les ha llegado el COVID, que son positivos en COVID en estos momentos y que tienen que guardar una cuarentena o tienen que guardar unos días en casa de forma preventiva y realizando determinados comportamientos como por ejemplo el estar aislado de otras personas. Las recomendaciones para disminuir o para amortiguar esos efectos psicológicos, son los siguientes. El primero de ellos, uno de los más importantes, es restablecer tu rutina. ¿Esto qué significa? Pues antes llevabas una rutina, antes de que te dijeran que eras positivo en COVID, pero desde el momento que eres positivo en COVID ya sabes que tienes que hacer tienes que llevar una determinada vida diferente, o te tienes que estar aislado en una habitación, o tienes que estar tomando una medicación, o tienes que estar guardando una cuarentena de una serie de días, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cambio de rutina y en ese cambio de rutina tienes que intentar manejarla. Es decir, establece tu rutina, qué vas a hacer, a qué horas, qué momento te vas a dedicar al ocio, qué momento te vas a dedicar a la alimentación, qué momento te vas a dedicar para la higiene, qué momento vas a ponerte a trabajar, qué momento te vas a poner a contactar con otras personas. Intenta que esa rutina sea una rutina estable en la medida de lo posible en los días en los que vayas a estar confinado, pero que tiene que ser una rutina que se adapte a tu ritmo de vida, a tu interés que tengas ahora y sobre todo a cómo te encuentres de salud. Importante no olvidar las rutinas de alimentación, de higiene y de sueño, que son al final los 3 pilares que nos hacen sentirnos que controlamos la situación, porque como decíamos antes, esta situación nos descontrola y el establecer una rutina adaptada a nuestras necesidades hace que tengamos mayor sensación de control y ahora en esta situación de incertidumbre es muy importante que esa sensación de control la manejes y la aumentes. Lo segundo, vamos a intentar que ese miedo que nos llega a nuestra vida, que decíamos antes, que no tenemos que bloquearlo, vamos a intentar en la medida de lo posible que tampoco nos paralice. ¿Y cómo sé yo si el miedo me está paralizando o no en estos momentos? Pues observa las conductas y los comportamientos que estás haciendo estos días en los que permaneces positivo. Si estás dedicando demasiadas horas a escuchar y leer noticias, si estás dedicando demasiadas horas a la tecnología, si estás demasiadas horas haciendo un determinado comportamiento o si incluso estás abandonando otros. Hay personas que ante el miedo incluso abandonan las conductas de higiene, abandonan las conductas de alimentación. Hay personas que incluso se obsesionan con algo, como por ejemplo escuchar la televisión o jugar a un videojuego y de ahí no salen. Eso significa que el miedo te está de alguna manera bloqueando o la situación te está superando. Por tanto, observa tus comportamientos del día a día para que ese miedo no te paralice, sino que lo vivas con naturalidad. Lo tercero, en la medida de lo posible intenta contactar con las personas que tienes alrededor. Para eso están los medios tecnológicos. Hay que mantener un nivel de relación interpersonal con las personas que tenemos alrededor, es decir, comunicarnos con la familia, llamar a los amigos, preguntarnos cómo estamos, hablar de cosas que no tengan nada que ver con el COVID, como si no lo tuviera, es decir, evadirme un poco, utilizar esas tecnologías para tener un poco ese contacto social
y sentirme que en estos días pues no estoy solo. Y otra de las recomendaciones que damos para las personas que estáis ahora mismo en ese confinamiento o que estáis en ese periodo de síntomas que esperemos que sean lo más leves posible, os recomendamos en la medida de lo posible que recordéis aquellas situaciones de vuestra vida en las que habéis superado dificultades, aquellas situaciones en las que habéis tenido factores de resiliencia. ¿Qué era la resiliencia? La resiliencia era la capacidad de sobreponerme a las situaciones difíciles. Haz rememoración o rememora en estos días qué cosas o qué obstáculos has pasado en tu vida y qué cosas has superado. Eso te ayudará a traértela al presente y aunque en un principio te remuevan un poco, te darán sensación de orgullo, de superación, de poder, de saber poder, que en estos días de confinamiento, en estos días en el que estás combatiendo el virus, aprenderás de todo esto, saldrás de esta situación e intentarás, en la medida de lo posible, que esto sea una situación más de tu vida en la que salgamos reforzados. Para todas aquellas personas que están en estos momentos con los síntomas positivos del COVID, mucho ánimo, cuidaros mucho, establecer esa rutina y sobre todo que no os invada el miedo.